Santo. Santo. Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. God bless you all and welcome to the house of the Lord. Gloria al Señor. Glory to the Lord. Santo eres, Señor. You are holy. Aleluya. Santo. Holy. Santo. Holy. Toda la adoración y la gloria al Padre, All the worship and the glory to the Father que nos permitió estar aquí en esta noche. who allowed us to be here tonight. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Espíritu Santo, Thank you, Holy Spirit, por la oportunidad de poder proclamar tu palabra, for the opportunity to proclaim your word, por la oportunidad de poder hacerlo con libertad. for the opportunity to do it with freedom. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Bienvenidos. Welcome. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Espíritu Santo, Holy Spirit, póngase de pie un momento. Vamos a let's be hacer on una our feet oración. for a moment. Let's do a prayer. Vamos a darle toda la atmósfera al Espíritu Santo para que Él haga como Él quiera. Let's give all the atmosphere to the Holy Spirit so He could do as He wants. Porque no se trata de mí, sino de Él. Because it is not about me, it's about Him. No se trata de nadie aquí, se trata de Él. It is not about anyone here, it's about Him. Espíritu Santo, Holy Spirit, te pido que en esta noche I ask you that tonight tú provoques el hambre y la sed por tu presencia. you provoke hunger and thirst for your presence En cada uno de los que están aquí esta noche, in Señor. each one that is here tonight, Lord. En cada uno de los que están aquí que ya tú habías determinado que iban a estar aquí en esta noche. In each one that is here that you have already determined that will be here tonight. Te damos gracias por lo que tú vas a hacer. We thank you for what you're going to do. Te pedimos que hayan corazones abiertos para recibir. We ask that there's open hearts to receive. Oh Espíritu Santo, que haya sensibilidad de tu espíritu y tu presencia. Oh, Holy Spirit, that there's sensitivity to your spirit and to your presence. Que seas tú a través de mí That it is you through me y que tú hagas como tú quieras. and that you do as you want. Te damos la libertad We give you the freedom. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Aleluya. Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, de verdad. Thank God truly for the opportunity in being here, Porque es Él quien llama, quien cualifica y quien posiciona. because it is Him who calls, who qualifies, and who positions. Y estamos aquí por obediencia. And we are here for by obedience. Yes. Gracias, Señor. Thank you, Lord. La palabra que yo quiero traer, bueno, la palabra que Él me envió a traer esta noche, The word that He brought for me to bring here tonight es algo que de verdad toca el corazón. is something that truly touches the heart. Por eso yo oraba de que hayan corazones abiertos a recibir. That's why I prayed that there's open hearts to receive, Porque se trata del corazón. because it is about the heart. Y ¿quiénes más aquí le dan gracias a Dios por Jesucristo? Porque yo estoy bien agradecida. And who else here gives thanks for Jesus Christ? Because I am more than thankful. Gracias a Dios por Jesucristo. Thank God for Jesus Christ. Porque gracias a Él tenemos el acceso a su presencia. Because thanks to Him, we have access to His presence. Y yo quiero enseñarles algo rapidito. And I want to show you something quickly. Para ir entrando en temas, le quiero explicar esto rapidito. To enter into theme, I want to explain this real quick Para que vayamos entendiendo so that we can understand cómo el Espíritu Santo quiere trabajar en esta noche. how the Holy Spirit wants to work tonight. Santo. Esto que ustedes ven aquí, This that you see here, es como decir un blueprint. this that you see here is like a blueprint. Y esto básicamente es el tabernáculo, And this is basically the tabernacle, el templo del Antiguo Testamento. the temple of the Old Testament. Y tiene muchos accesos. And it has many access. Pero en esta noche But tonight, yo me quiero concentrar en dos de ellos. I want to concentrate in two of them. Si ustedes se fijan, esa cruz que está por ahí, If you notice the cross that is around there, si yo vengo de este lado, esa es la entrada. if I come from this side, it's the entrance. Solo para que tengan una idea de cómo está colocado el blueprint. Only so you can have an idea how the blueprint is.
Pero yo me quiero concentrar donde está el número 1 y el 9. But I want to concentrate in 1 and in 9. Y donde está el número 1 And where number 1 is es el lugar santísimo. the holiest place. El lugar donde nadie en el Antiguo Testamento tenía acceso. The place where no one in the Old Testament had access to. Allí moraba la presencia de Dios. There dwelled the presence of God. Y los gentiles, And the Gentiles, nosotros, us, estamos en el 9. we are on 9. Estábamos fuera. We were outside. No podíamos ni entrar ni siquiera al tabernáculo en sí. We couldn't even enter to the tabernacle per se. Pero gracias a Dios por Jesucristo. But thank God for Jesus Christ, Porque Jesús vino a morir en la cruz because Jesus came to die on the cross para que el velo so that the veil que estaba allí cubriendo el arca del that testimonio was there, that was covering the Ark of Testimony, se rasgara. would tear, Para que nosotros podamos tener acceso a su presencia. so that we could have access to His presence. Y te lo voy a explicar más gráfico porque yo de verdad que yo tengo que ver el dibujito. And I am going to explain it more graphic, because for me, I have to see it in drawing. La palma de mi mano es el lugar santísimo, The ¿verdad? palm of my hand is the holy place. Allí está el arca del testimonio, There is the Ark of Testimony, que es un cofre. a little coffin. Ese cofrecito adentro The little coffin inside tiene las tablas de la ley, has the tablets of the law, la alianza del pueblo con Dios. the linen of the people with God, ¿Ok? El lugar santísimo. the holy place, the Ark of Testimony. Adentro están las tablas de la ley. Inside are the tablets of the law. Pero cubriendo todo eso, But covering all of that, había un velo. there was a veil. Dígale a su vecino, había un velo. Tell your neighbor, there was a veil. Había un velo. There was a veil. Santo. Holy. Y cuando el Espíritu Santo me ministraba con esta parte, And when the Holy Spirit was ministering to me on this part, yo decía, Señor, ¿cómo yo me puedo identificar con el tabernáculo? I said, Lord, how can I identify with the tabernacle? Fácil, Easy. porque el Evangelio es sencillo. Because the gospel is Es simple. que a veces le buscamos las 7 patas al Is that gato. sometimes we seek the 7 legs to a cat. El tabernáculo, que es el templo, The tabernacle, which is the temple, soy yo. is me. Ahora, Now, mi cuerpo my body es el templo is the temple de Dios. of God. Y donde está la presencia de Él, And where His presence is, el arca del testimonio, the Ark of Testimony, ese cofrecito, that little coffin, es mi corazón. is my heart. Y yo me preguntaba, And I asked, ¿hay un velo there's a veil en mi corazón? in my heart? Porque allí había un velo. Because there was a veil there. Y si el Señor ya estaba ministrando en esa área del velo del corazón, And if the Lord was already ministering in that area of the veil in the heart, perdón, in el the velo area, de I'm sorry, del the tabernáculo, veil of the tabernacle, yo le preguntaba al Espíritu Santo I asked the Holy Spirit si había un velo en mi if corazón. there was a veil in my heart. Y cuando Él me dio esta palabra, And when He gave me this word, Él me dijo, vas a hablar del corazón. He said, you're going to speak about the heart. So yo entendí que ahí era donde Él iba a ministrarme a mí. So I understood that that's where He was going to minister to me. Así que por eso yo voy esta noche a traer este mensaje So that's why I'm going to bring this message tonight bajo el tema under the theme, rasgando el velo. tearing the veil. Santo, Holy, había un velo. there was a veil. Dile a tu vecino, había Tell un your neighbor there velo. was a veil. Pero yo voy a hacer la declaración But I'm going to make the de declaration que hoy el Espíritu Santo that tonight the Holy Spirit va a rasgar is going to tear de arriba abajo from up down todos los velos que hayan en los corazones de su pueblo. all the veils that are in the hearts of His people En el nombre poderoso de in the Jesús. mighty name of Jesus. Y quiero ir a la palabra And I want to go to the word en 2 de in Corintios 2 Corinthians capítulo 3. chapter 3. Santo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The word is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos,
de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Do we begin again to commend ourselves, or do we need some others epistles of commendation to you, or letters of commendation from? La definición de una carta de recomendación The definition of a letter of recommendation es: or commendation una carta de recomendación es un documento que otra persona escribe sobre ti. Dice cómo eres, cómo trabajas y por qué te recomienda. Se utiliza para apoyar tu solicitud a un trabajo, universidad, etc. A letter of recommendation is a document that another person writes about you, describing who you are, what you do, and why they recommend you. It is used to support your application for a job, university, etc. Y fíjese, And notice, hoy en día, ¿verdad? nowadays, Hay, ¿verdad? Esta generación muchas veces, y caemos ahí, this generation, many times, and we fall there, nosotros vamos caminando por la vida buscando aprobación de we alguien. are walking around life looking for others' approval, Buscando una aprobación looking for an approval para poder yo encajar en algún grupo so that I could fit into a group o en algún lugar. or in a place. Y nosotros vamos por ahí por la vida And we go around life buscando aprobación de todo el mundo. looking for everyone's approval. Y decía, wow, Señor, And I said, wow, Lord, eso es bien real. that's very true. A veces nosotros nos vemos en esa posición Sometimes we look at ourselves in that position donde buscamos aprobación, where we seek approval, donde perdemos el enfoque where we lose focus de al que realmente nosotros tenemos que presentarnos aprobados. of to whom we truly have to present ourselves approved to. La palabra en 2 de Timoteo 2:15 The word in 2 Timothy 2:15 me dice, tells me, procura con diligencia seek in diligence es presentarte aprobado to present yourselves approved delante de Dios. before God. Y fíjese And notice que dice delante de Dios. that it says before God. No dice por Dios. It doesn't say for God. Porque lo que Dios está diciéndonos aquí es Because what God is telling us here is que yo no soy quien te va a aprobar. that it is not I who is going to approve ¿Tú you. quieres aprobación? You want approval? Pasa por mi Hijo Jesucristo Go primero. through my son Jesus Christ first. Cuando tú pases por mi Hijo Jesucristo primero, When you go through my son Jesus Christ first, entonces Él te va a presentar delante de mí, then he is going to present you before me, pero es tu responsabilidad but it is your responsibility procurar que estés aprobado. to seek that you are approved. Amén. Amen. Y mire, yo decía, wow, Señor, porque en este mundo de ajetreo, de tantas cosas, And I said, wow, Lord, because in this world of so many things to do and so many things, a veces puede ser bien fácil perder el enfoque de Dios sometimes it could be very easy to lose God's focus y andar buscando, como les dije anteriormente, aprobación del hombre. and to seek for, like I said earlier, approval of man. Y mire, cuando Dios estaba creando el mundo, And look at when God was creating the world, Él comenzó a aprobar y a desaprobar. he started to approve and disapprove, Él comenzó aprobando el cielo, He el began mar, la to tierra, approve heaven, the earth, the land, y the desaprobó animals, dos cosas. and he disapproved two things: La soledad del hombre the loneliness of man y comer del fruto del árbol del bien y el mal. and to eat of the fruit of the tree of good and evil. Y Él le quiso enseñar esto al hombre. And he wanted to show man this. Él le quiso enseñar a Adán en ese entonces He wanted to teach Adam in that time a aprobar lo que yo apruebo siendo Dios to approve what I approve, being God, y desaprobar lo que yo desapruebo. and to disapprove what I disapprove. Pero todos sabemos lo que pasó allí. But we all know what happened there. Y él entró el pecado. And sin entered. Él fue y comió del árbol del bien y el mal. He went and ate from the tree of the good and evil. Él aprobó lo que Dios ya había desaprobado. He approved what God had already disapproved. Y Dios no desaprobó el árbol en sí. And God did not disapprove the tree per se. Él desaprobó el acto de comer de él. He disapproved the act of eating from it. O sea que en esto aquí, So here, Dios está desaprobando al hombre God para is- que te apruebe. disapproving man to approve you. El único que
te aprueba es The Dios. only one that approves of you is God. Así que procúralo con diligencia So seek him diligently para poder estar un día delante de Él aprobados. so that one day you could be before him approved. Y esto también, hermanos, And this also entra en el área de cuando nosotros queremos presentarle a Dios a alguien. it also enters in an area when we want to present God someone. Porque nosotros podemos estar tratando de presentarle a esa persona, Because we could try to present that person to him, a Dios, to God, y muy fácil desviarnos and very easy divert y comenzar a presentarnos a nosotros mismos. and to begin to present ourselves. Como dice aquí, a recomendarnos a nosotros mismos. As it says here, to commend ourselves. Yo no estoy recomendando a Dios, I'm not recommending God. me estoy recomendando a mí. I'm recommending me. Porque cuando manifestamos la falta de aprobación, Because when we manifest the lack of approval, lo que estamos manifestando es what we are manifesting is falta de aprobación a mí, lack of approval to me, no a Dios. of me, not of God. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer aquí. And we have to be very careful not to fall here. Y si caemos, pues mira, misericordioso es Dios para perdonarnos. And if we fall here, merciful is God to forgive us. Pero que estemos alertas But that we could be alert de no recomendarnos a nosotros mismos. of not recommending ourselves. Porque en el verso 2 Because in verse 2, me dice, it tells me, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. it says, you are our epistle written in our hearts, known and read by all men. Nosotros mismos We somos nuestras propias cartas de recomendación. are ourselves our own letters of recommendation. Y te lo voy a poner más simple. And I'm going to put it very more simple. No es lo mismo yo decir que yo tengo a Cristo en mi corazón It is not the same thing to say I have Christ in my heart y no respaldarlo con mis and acciones. not back it up with my actions. No respaldarlo con mi testimonio. Not back it up with my testimony. Por eso, That's why las manifestaciones externas the external manifestation, lo que están demostrando es lo que hay aquí, what they're showing is what's in here, lo que está en el corazón. what's in the heart. Porque si yo tuviese a Cristo en mi corazón, Because if I had Christ in my heart, entonces yo muestro a Cristo. then I'll show Christ. Ese es el testimonio que yo le voy a dar a los demás. That's the testimony that I'm going to give everyone else. ¿Cómo yo me gano un alma para Cristo? How do I gain a soul for Christ? Dándole testimonio. Giving testimony. No diciéndole, mira, yo hago esto. Not telling him, listen, I do this. Mira, yo voy a la iglesia todo el tiempo. Look, I go to church all the time. ¿Por qué? Porque esas son palabras vacías. Why? Because they're empty words. De nada vale It is not worth nosotros estar 24/7 to be us being 24/7 en el edificio in the building y no demostrarle amor a mi hermano. and not show love to my brother. No ser misericordioso con mi hermano. Not be merciful with my brother. Por eso dice que somos nosotros mismos estas cartas de recomendación para los demás. That's why it says that we are the letters of commendation to everyone else. Nosotros tiene nuestro testimonio es lo que valida si Dios de verdad vive dentro. Our testimony is what validates if God truly lives within. Si Jesús es el centro, If Jesus is the center, mi testimonio va a hablar por sí solo. my testimony will speak for itself. Yo no tengo que convencer a nadie, I don't have to convince anyone porque eso es trabajo del Espíritu Santo. because that's the job of the Holy Spirit. Pero ¿cómo se valida si Jesucristo vive en mi But corazón? how is it validated that Jesus Christ lives in my heart? Mi testimonio. My testimony. Amén. Amen. El número 3 me dice, Number 3 tells me, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. it says clearly, you are an epistle of Christ ministered by us, written not with ink, but by the Spirit of the living God, not on but on tablets of flesh, that is, of the heart. Y fíjese que Pablo dice, And notice that Paul says, sois cartas de Cristo I am epistles of Christ, expedida por nosotros. ministered by us. Y él se está refiriendo al mismo And he is referring to y a himself Timoteo, and Timothy,
que fueron los fundadores de la iglesia de Corinto. That was the founders of the Church of Christ, of the Cori- Corinthians. Yes. Sorry. Y fíjate, And notice, Dios desaprueba al hombre God disapproves man para aprobar. to approve. Dios desaprueba al hombre God disapproves man para escribir en las tablas del corazón. to write on the tablets of the heart. Mas sin embargo, But therefore, le deja una función bien importante a los líderes, he leaves a very important function to the leaders, a nuestros pastores, to our pastors, que son expedir. that it's to expedite. Y la frase carta expedida significa, perdón, And the phrase letter to issue, and the phrase letter issued is, la frase carta expedida se utiliza para indicar que la carta ha sido enviada oficialmente y está en camino a su destinatario. the phrase letter issued is used to indicate that the letter has been officially sent and is on its way to its recipient. Ellos no pueden aprobar, They can't approve, no pueden escribir, they can't write, pero son quienes envían, but they're the ones that send. son quienes nos dirigen They're the ones that direct us a Dios. to God. Y nosotros tenemos que honrar And we have to honor esa labor tan importante que el Señor les ha dejado a ellos. that important labor that the Lord has left them. Nosotros no podemos caminar independientemente por ahí. We can't walk independently around there. Todo el mundo necesita una guianza espiritual. Everyone needs a spiritual guidance. Y Dios les ha dado a ellos And God has given them la unción, los ha the separado anointing. He has separated them para que ellos sean quienes los guíen a nosotros, so that they are the ones to guide us, conociendo que quien está escribiendo aquí dentro knowing that the one that is writing in here es Cristo. is Christ. Es Cristo. Is Christ. Está escribiendo Cristo dentro de mí Christ is the one that's para writing yo poder within dar me, el testimonio. so that I could give the testimony. Y fíjese, And notice, dice no con tinta. it says not with ink. ¿Ustedes han visto alguna vez Have cuando you, ustedes escriben un papel y se moja con agua? have you seen that one you might have written with ink and it goes away with water? Se ve muy borroso. It looks very blurry Si le cae agua a la tinta. if water falls on the ink. Y el Espíritu Santo And the Holy Spirit, tipifica agua. it means water. Y como nosotros necesitamos agua, necesitamos Espíritu Signifies Santo, water, and since we need water, we need the Holy Spirit. Él mismo es el que la talla aquí dentro. He himself is the one that writes it there. No con tinta, Not with ink. Él mismo, He himself tallando en nuestros corazones, writing in our hearts, para que no lo borre nadie, so that no one can erase para que it, eso se establezca en nuestras vidas, so that could be established in our lives, para que no se ponga borroso, so that it does not get blurry, para que nosotros andemos con una visión clara so that we could walk with a clear vision de lo que Dios está haciendo adentro. of what God is doing within. La palabra me dice que del corazón mana la vida, The word tells me that life flows from the y la heart, vida es Cristo. and life is Christ. Y yo si lo voy a manifestar, lo manifiesto libremente. Gloria a Dios por eso. And if I'm going to manifest him, I'm going to manifest him freely, and glory to God for that. Porque gracias a Dios no somos perseguidos todavía. Because thank God we are yet to be persecuted. Gracias a Dios Thank God que su Hijo that his son pagó el precio de nuestros pecados paid the price to our sins y nos dio el acceso. and gave us access. Santo, Holy. santo. Así que miren, So look, esto es, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo viene a morar aquí dentro, when the Holy Spirit comes to dwell here, él comienza a hacer unos cambios. he begins to make changes. Y son cambios para bien. And they're changes for good. Aunque no me gusten ahora, Even if I don't like them now. aunque me duela, Even if they hurt. aunque me está incomodando porque me está sacando de la zona de confort. Even if it's making me uncomfortable because it's taking me out of the comfort zone. Pero es necesario para. But it is necessary too. Y cuando él me dice aquí que Of son course. ellos quienes expiden, And if it tells me that it's them who are sending, me recuerda it reminds me Hebreos 13:17. Hebrews 13:17. Obedecer Obey y sujetaos and submit a nuestros pastores, to our pastors, porque ellos velan por nuestras almas because they watch for our souls como quienes tienen que dar cuentas.
as they have to go call it, they will be called accounted for. Lamentablemente, Unfortunately, vamos a pasar un proceso más largo, we are going to go through a longer process, más doloroso, more painful, si nosotros no somos obedientes. if we are not obedient. Y cuando comencé diciendo que el evangelio es bien sencillo, And when I began to say that the gospel is very simple, es porque lo es. it's because it is. Radica en obediencia. It radicates in obedience. So, si yo sigo al pie de la letra lo que Dios me está diciendo a mí aquí, So if I follow step by step what God is saying here, pues yo voy a caminar tranquilita. then I'm going to walk calmly. Pero mientras yo me resista, But while I resist, más largo yo voy a hacer el caminar mío. the longer I'm going to make my walk. Más doloroso porque voy a estar aquí lamentándome 700 veces. It's going to be more painful because I'm going to be lamenting 700 times. Cuando yo solamente pude haber sido obediente desde el principio When all I had to do was be obedient from the start y reconocer and recognize que necesitamos nuestros líderes espirituales. that we need spiritual leaders. Los necesitamos. We need them. Y Dios los ha dejado con esa responsabilidad que no es nada de fácil. And God has left them with that responsibility, which is nothing easy. Pero gloria a Dios porque les dejó a ellos también al Espíritu But Santo glory to God because He also left them the Holy para que Spirit les dé la fuerza para lidiar con toditos to nosotros. give them the strength to deal with all of us. Santo. Santo. El versículo 4 me dice, Verse 4 tells me, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. and we have such trust through Christ toward God, not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God, El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. who also made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, Spirit gives life. Entendamos que nosotros no podemos recibir el crédito por nuestro buen testimonio. We need to understand that we can't receive the credit by our own testimony. Todo lo bueno en mí Everything good in me, lo provoca Dios. God provokes. Punto. Point. Porque Period. nosotros estamos en esta carne todavía, estamos con las inclinaciones todavía Because del pecado. We are in this flesh. We are still in the inclinations of sin So, esta carne no puede ni quiere. because this flesh doesn't want to nor can't. So, créame So believe me que solamente Jesucristo, that only Jesus Christ, su Espíritu Santo, His Holy es quien Spirit, provoca todo lo bueno que tú puedes estar haciendo hoy. is the only thing that can provoke everything that you are doing good today. Y fíjese, And notice, el antiguo pacto the old pact, era la ley. it was the law. ¿Se recuerdan las tablas de los 10 mandamientos? Do you remember the tablets of the 10 Commandments? El que no siguiera esos 10 mandamientos, olvídate. The one that didn't follow the 10 Commandments, forget it. Pero el pacto nuevo But the new pact es Jesucristo. is Jesus Christ, Es el ser. is the being. El antiguo The old era el hacer. was to do. Si yo no hacía, If I didn't do, no entraba. I wouldn't enter. Y ahora And now, llega Jesucristo Jesus Christ y me comes dice, ¿sabes qué? and tells me, you know what? Esto yo lo voy a voltear un poquito. I am going to flip this a little bit Porque a mí no me interesa si tú estás haciendo mucho. because I'm not interested if you're doing much. Yo lo que quiero es que tú seas. What I want you to do is to be. Por eso dice que la letra mata, That's why it says that letter kills, pero el espíritu vivifica. but the Spirit gives life. Porque de nada me sirve yo conocer muchos versículos Because it is not worth much to know much verses y no aplicarlos en mi vida. and not apply them to my life. De nada me It sirve. is not worth anything. Y yo digo, wow, Señor, And I said, wow, Lord, cuánta misericordia. how much mercy.
Porque ya nosotros no tenemos que hacer nada. Because we no longer have to do anything. Ya no tenemos que hacer We sacrificio. don't have to do sacrifices. Nada. Nothing. Ahora es yo Now it's me presentarme delante de Dios present myself before God como sacrificio. as a sacrifice. Como sacrificio vivo todos los días. As a living sacrifice every day. Vea la diferencia. Look at the difference. No hacer el sacrificio. It's not to do a sacrifice. Ser el sacrificio. It's to be the sacrifice. Todos los días delante de su altar. Every day before his altar. Todos los días saliendo de mi comodidad. Every day coming out of my comfort zone. Todos los días siendo obediente a la palabra que Él me da. Every day being obedient to the word that he gives me. Todos los días ser obediente a demostrar el amor de Cristo a mis hermanos. Every day to be obedient to show the love of Christ Todos los to my días brothers. demostrando mi misericordia ante el mundo y ante los hermanos. Every day showing mercy before the world and the brothers. Ser, To be. to be. Porque inclusive Él dijo en Mateo 5:21, si mi Because mente no es infiel, including, he said in Matthew 5:25, ya no es si matas. it's not if you kill. Antes era pues si no matarás, ¿verdad? Before it was if you didn't kill. Ahora, aunque tú lo aborrezcas en tu corazón, ya lo mataste. Now if you hate them in your heart, you already killed them. Aunque lo que tienes en el corazón y nadie lo sabe, Even if you have it in your heart and nobody knows, Él lo sabe he knows, y ya es pecado. and it's already a sin. Y yo digo, wow, Señor, And I said, wow, Lord. Él no vino a desaprobar esa ley. He didn't come to disapprove that law. Él vino He came a que se cumpliera ahora, so that it could be fulfilled now. pero mira, en un nivel más profundo. But look, in a deeper level. Porque me dice, Because it tells me no nada más es si lo mata, it's not only if you kill them, si lo aborreces en tu corazón, but if you hate them in your heart. si lo aborreces en tu corazón, If you hate them in your heart, ya lo mataste. you already killed them. Santo. Él dijo, ¿saben qué? He said, Hijos you know míos, what, my child? ya no es el hacer, es el ser. It's not to do, it's to be. Y yo glorifico a Dios por Jesucristo. O And sea, I glorify God for Jesus Christ. de verdad que mi corazón no cabe de agradecimiento por Jesucristo. Because my heart, it doesn't fit anymore of so much gratefulness for Jesus Christ. Porque es que el ser nos saca de la religiosidad. Because to be takes us out of religiousness. El ser nos saca de la rutina. To be takes us out of routine. El ser nos saca de todas esas cosas que podamos estar haciendo para el Señor y son vacías. To be, it takes us out of all of those things that we could be doing for the Lord and they're empty. Porque podemos estar haciendo tanto Because we could be doing so much. y nuestro corazón estar bien lejos de And Dios. Our heart is very far from God. Y saben una cosa, And you know something? antes, Before, si no cumplían con la ley, se If castigaba. they didn't fulfill the law, they were punished. Y mire, cuando yo leí este versículo And when I read this verse, que me dice a mí that it tells me que el Espíritu vivifica, that the Spirit gives life, ministraba mi espíritu porque yo decía, wow, Señor, it ministered to my spirit because I said, wow, Lord. me recordó una vez He reminded me once que yo dije, estaba pasando por una situación that I said I was going through a situation. y yo dije, no, yo voy a ayunar, yo voy a ayunar por eso. And I said, no, I'm going to fast for that. Yo tengo que ayunar por eso porque yo no puedo estar así. I have to fast for that because I can't be that way. Y a medida que iban los días pasando en el ayuno, And as days were going by and fast, el Señor me dijo, the Lord told me, estás pasando hambre porque yo no lo estoy recibiendo. you're going through hunger because I'm not receiving it. No lo estoy recibiendo. I'm not receiving it. ¿Por qué no lo estaba recibiendo? Why wasn't he receiving it? Si yo estoy ayunando, Because I'm fasting. yo quiero que eso se rompa en mí. I want that to break within me. Una parte de mí A part of me quería castigarme a mí misma. wanted to punish myself. Y yo decía, no, si yo chacho, le digo a este cuerpo, mira, no vas a comer, If I tell this body you're not going to eat, se tiene que someter sí o sí. it has to submit, yes or yes. Pero la intención era castigo But the intention was to punish. y no era un
no era un quebrantamiento. And it wasn't a breaking. Era como que yo estoy haciendo esto, así que tú tienes que hacerlo. It was like, I'm doing this, so you have to do. Y el Señor rompió And the Lord broke y dijo, ¿sabes qué? and said, you know what? Llevas ahí como 7 días You've been there for 7 y days, ni un día lo he recibido. and not one day I have received it. Mi corazón estaba bien lejito de la voluntad de Dios. My heart was very far from God's Pero will. yo le doy gracias a Dios But I thank God porque esa corrección suya because His correction me enseñó a ahora showed me that now yo preguntarle hasta cuántos días tú quieres I ask Him even how many days do you want y cómo lo quieres. and how do you want it. Señor, yo sé que esto se rompe solo con ayuno y oración. Lord, I know that this breaks only with fast and prayer. Así que si es tuyo, tú me vas a decir cuántos días So- y cómo. If this is yours, you're going to tell me how many days and how, Pero ya no va a ser a mi modo. but it is no longer going to be my Porque way esto es lo que pasa con el ser. because this is what happens with the being. Que el Señor empieza a romper se empieza a romper a ti. That the Lord begins to break you Porque no es más servicio vacío. because it is no longer an empty service. Dame intención, Give me an intention. dame genuinidad Give me genuine y yo lo recibo. and I will receive it. Dámelo de corazón. Give it to me with all your heart. Es el corazón. It's the heart. Amén. Amen. Amén. Él nos hizo ministros competentes. He made us competent ministers Porque es que Él nos llama, because He calls nos us, qualifica, qualifies nos us, hace competentes, makes us competent, nos da su gracia y su misericordia. makes us His grace and mercy. ¿Qué más queremos? What else do we want? A veces yo no puedo entender su inmesurable amor, de verdad. Sometimes I can't understand His immeasurable love. No puedo. I can't. Pero no me toca entenderlo. Yo nada más, Señor, gracias. But it is not up to me to understand. I just say, Lord, thank you. Yes. Entonces, cuando me dice que es el ministerio del Espíritu, So when it tells me that is the ministry of the Spirit, que es el Espíritu el que vivifica, that it is the Spirit that gives life, me hace entender makes me understand que es que el Espíritu Santo that it's that the Holy Spirit es quien transforma mi corazón. is the one that transforms my heart. Por eso el ministerio de la letra That's why the ministry of the letter, mata. it kills, Porque a veces conocemos mucho, because sometimes we know too much, como les dije, pero no hay aplicación, as I said, but there's no no hay application, un respaldo. there's no backup. Pero entonces el ministerio del Espíritu So then the ministry of the Spirit viene a transformar tu corazón. comes to transform your heart. Cuando tú aceptas a Jesús When you accept Jesus como tu Señor y tu Salvador, as your Lord and Savior, Él envía su Espíritu Santo He sends His Holy Spirit a hacer morada en tu corazón. to make a dwelling in your heart. No en tus manos, Not in your no en hands, tus pies, not in your feet, no en tu cabeza, not in your head, en tu in corazón. your heart. Porque esto Because this va a controlar el resto de las extremidades para la voluntad de Él y la gloria de Él, is going to control all the rest of the extremities for His will si se lo permitimos. if we allow Him. Porque Él quiere, Because He wants to, pero Él no traspasa voluntad. but He does not trespass a will. Pero Él quiere, But He wants to, pero yo también tengo que quererlo. but I also have to want it. Yo también tengo que querer que su espíritu me vivifique. I also need to want for His Spirit to give me Yo life. también tengo que querer I also need to want ser y dejar de estar haciendo. to be and stop doing. Eso es todo. That's all. Todo lo que nosotros podemos hacer Everything that we can do, es ser. it's to be. Porque cuando yo soy en Cristo, Because when I am in Christ, todo lo que yo comience a hacer everything that I begin to do va a ir de acuerdo a su voluntad. is going to go in agreement to His will. Entonces Él lo va a comenzar a recibir. So then He will begin to receive it. Porque el corazón va a estar alineado a su corazón. Because the heart will be aligned to His Santo. holy. Santo. Y yo quiero dar un brinquito aquí And I want to make a little jump here al capítulo, al versículo 12. to verse 12. Santo. Y me dice, así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro,
para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. It says in 12, therefore, since we have such hope, we use great boldness of speech, unlike Moses, who put a veil over his face so that the children of Israel could not look steadily at the end of what was passing away. Y al comienzo del 12 me dice, así que teniendo tal esperanza. And at the beginning of 12, it says, therefore, have it, since we have such hope. ¿Esperanza en qué? Hope in what? Esperanza en que el ministerio del Espíritu Hope that in the ministry of the Spirit va a ser más glorioso que el de la ley. is going to be more glorious than the law. Amén. Amen? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Are we all in agreement to this? Así que como tenemos esa confianza de que el ministerio del Espíritu So then, since we have the trust that in the ministry of the Spirit va a ser más glorioso, is going to be more pues glorious, entonces caminamos con un denuedo y una libertad so then we walk in boldness and in freedom de poder demostrar a Cristo a través de nosotros. to be able to show Christ through us. Y me dice, And it tells y me no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro. that unlike Moses, who put a veil over his face, Y yo le preguntaba al Espíritu Santo, and I questioned the Holy Spirit, pero ¿por qué él se ponía un velo en el But- rostro? why would he put a veil over his face? Me parece que era un poquito tímido. It seems that he was a bit shy, Porque me hace la comparación de que usamos de mucha franqueza y no como Moisés. because it makes the comparison that it makes it is all steadily and not of Moses. Y yo digo, franqueza es libertad, de nuevo. And I said, this is boldness, and this is boldness. Y quizás es que Moisés era un poquito tímido y se ponía el velo. Maybe it was that Moses was a bit shy and put a veil. Pero ¿saben una cosa? But you know something? Esa gloria que transmitía el rostro de Moisés That glory that transmitted Moses' face, le costó un precio. it cost him a price. Cada vez que Moisés bajaba de ese monte, Every time that Moses came down the mountain, mire, look, cuando más le resplandecía el rostro, when his face shined the most, era cuando más días pasaba allá arriba en el monte, it was ¿sabe? when he spent the most days up in the mountain. Era cuando más ayunaba. It was when he fasted the most. Era cuando más pasaba tiempo en el lugar It secreto. was when he spent the most time in the secret Ahí place. era que cuando él bajaba de ese monte, There, it was when he came down that el mountain. resplandor de la gloria de Dios era tan grande The shine of the glory of God was so great que tenía que ponerse un velo, that he had to put a veil porque es que le tenían hasta miedo. because they were even afraid of ¿Qué him. es esto? What is this? Y el día de hoy no tenemos que ponernos ese velo. And nowadays we don't have to wear that veil. Lo que pasa es que no queremos ir al monte. The thing is that we don't want to go to the mountain. Y yo les digo una cosa, And I'm going to tell you something. Dios nos está llamando a ir al monte. God is calling us to go up the mountain. Porque si la palabra me dice Because if the word tells me que la gloria se veía a través de Moisés, that the glory was seen through Moses, la gloria de Dios también se puede ver a través de ti, de ti, de the ti. glory of God can also be seen through you, and you. Lo que pasa es que tenemos que subir al monte. The thing is that we have to go up the mountain. Tenemos que ir al lugar secreto We have to go to the secret place para que Él entonces pueda so that he could be able darnos de esa gloria de Él. to give us of his glory. Y no para nosotros, porque la gloria es de Él. And not for us because the glory is his. Él en sí mismo es la gloria. He himself is glory. O sea que eso no nos pertenece. So that doesn't belong to us. Pero somos portadores de la gloria de Dios. But we are carriers of God's glory. Pero hay que ir al monte. But we have to go to the mountain. Hay que ir al monte. We have to go to the mountain. Santo. Santo. Holy. En el versículo 14 In 14, me dice, it tells me, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. but their minds were blinded, for until this day, the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament, because the veil is taken away in Christ. But even to this day, when Moses is read, a veil lies on their heart. Había un velo, There was a veil. había un velo. There was a veil. Ya no hay velo. There is no longer a veil. Y estoy hablando de mí en mi área personal. And I'm talking about me in my personal area. Porque la palabra te ministra, Because the word ministers to you. la palabra te rompe. The word breaks you. Y fue aquí
And it was here donde a mí el Espíritu Santo where the Holy Spirit me dijo, ¿sabes qué? told me, you know what? Yo te entrego una temporada a ti de rompimiento, I give you a season of breaking, pero había un velo. but there was a veil. Y mire, cuando el entendimiento se embota, And listen, when the understanding is blinded, usted the piensa en un mind, cuchillo you think of a knife que tiene la navaja bien filosa, that has the blade very sharp, pero se le está dando tanto uso but it's being used so much y poco mantenimiento and little maintenance que la navaja se embota. that the blade is dull. Deja de funcionar de la misma manera. It stops working the same way. Quizás corta todavía, Maybe it's still cut, pero no de la misma manera. but not the same way. Y así mismo nos pasa a nosotros. And that's what happens to us. Con el mucho uso, mucha prueba, With mucho desierto The much use, the much trials, the much desert, y poco mantenimiento, and little maintenance, que es mi responsabilidad, that it is my responsibility. se me embota el entendimiento. The understanding is blinded. Dejo de entender el propósito de Dios en el desierto. I stop understanding God's will in the desert. Dejo de entender el propósito de Dios en mi I vida. stop understanding God's purpose in my life. Señor, Lord, se rasgó el velo. the veil was torn. Dígale a su vecino, Tell your neighbor, se rasgó el velo. the veil is torn. Yo le preguntaba al Espíritu Santo, I was asking the Holy Spirit, Señor, si hay un velo en mi corazón, remuévelo. Lord, if there's a veil in my heart, remove it. Y uno piensa que Él va a venir y te va a decir, mira, nena, el velo es este. And you think that he might tell you, listen, girl, the veil is this. Ay, así que así cualquiera. Like that, anyone. Así es un quitado. That's easy. Pero no fue But it wasn't hasta que un día en mi casa, until one day at home, meditando en la palabra, meditating on the word, yo empiezo en un reclamo con el Señor. I begin to reclaim the Lord. Yo empiezo a reclamarle I start to reclaim to him y a reclamarle and to reclaim y a decirle mi situación, que Él ya la conoce y me metió ahí. and to tell him my situation, which he knows and he put me there. Porque ella dice, Yesmari, yo te metí ahí. Because he tells me, J. Maria, I put you there. Tú lo necesitas, You need it, pero tú no lo entiendes. but you don't understand Porque el it. mucho uso, el mucho desierto, Because the much use, the te- much desert, te embotó el entendimiento. it blinded your mind. Por eso te voy a hablar aquí. That's why I'm going to speak to you Por here. eso te voy a romper otra vez. That's why I'm going to break you Para again, remover ese to velo. remove that veil. Y cuando yo empiezo en ese reclamo al Señor, And when I begin to reclaim to God, mira, yo me río hoy, pero yo lloré. listen, I laughed today, but I cried. Cuando yo comencé ese reclamo al Señor, yo rapidito caí en tiempo. When I started to reclaim to the Lord, I fell into time. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué yo estoy haciendo esto? And I said, Lord, but why am I doing this? Y Él me dijo, estoy rasgando el velo. And he said, I am tearing the veil. Santo, el velo de la falta de confianza que tú me tienes a mí. The veil of lack of confidence that you ¿Tú me, have in me. tú me estás entendiendo Are you esto? understanding this? Había un velo de falta de confianza en Dios. There was a veil of lack of trust in God. Caminando en Dios, Walking in God, ministrando, ministering, haciendo muchas cosas, doing many things, pero no confiaba. but I didn't trust. Porque el mucho desierto me embotó el Because entendimiento. much of the desert blinded my Ay, my y es mind. que esto nos pasa mucho. And it's that this happens many times. Esto nos pasa, pero ¿saben qué? This happens, but you know what? Que cuando tú le preguntas al Señor, That when you ask the Lord, Él te contesta. He answers. Pero depende de mí si yo voy a ser obediente a lo que Él me está diciendo But it depends on me if I'm going to be obedient to what He's telling me o no. or not. Y me dijo, estoy rasgando el velo. And He said, I am tearing the veil. Dígale a su vecino, van a rasgar un velo Tell aquí your neighbor hoy. they're going to tear a veil tonight. Prepárate, Get ready. prepárate, Get ready. porque van a rasgar un velo Because aquí they're hoy. going to tear the veil Y tonight. me decía, estoy rasgando el velo. And He said, I am tearing the veil. Y hasta que no confíe, And until you don't trust, no voy a abrir la puerta. I'm not going to Santo, open the door. hasta que no confíes, Until you don't trust, no voy a abrir la I puerta. am not going to open that Ay, door. ay, ay, que mucho lloré. How much did I Que cry? mucho lloré. How much did I Pero cry? que mucha gloria y gracias le doy al Señor por But ese momento. How much glory and thanks do I give to the Lord for that Porque moment? me rompió otra Because He vez. broke me once again.
Porque yo me convierto al Señor todos los Because días. I turn back to the Lord every day. Y I convert to the Esto es Lord. una declaración que la tenemos que ponerle en la nevera. And this is a declaration that we have to place on the fridge. Yo me convierto al Señor todos los días. I convert to the Lord every day. No ayer nada más, Not just ni yesterday, antier, not the day porque before, el proceso de mañana es diferente. because tomorrow's process is La prueba different. de mañana es diferente. Tomorrow's test is Quizás es different. más fuerte, quizás es más suave. Maybe it's stronger or lighter, Pero yo tengo que mantenerme convirtiéndome a Cristo todos los días. but I have to remain converting to Christ every day. Y en ese momento And in that moment que Él me dijo, that He told me, estoy rasgando el velo I'm tearing the veil hasta que no confíes. until you don't trust. Se me reveló esta parte aquí, mira. This part here was revealed. Y dice, And it says, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. because it says, for until this day the same veil remains unlifted. Y doy un brinquito otra vez. And I'm going to jump again. Y dice, el 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. And it says, but even to this day, when Moses read, the veil lies on their heart. Mire, Look, cuando se lee a Moisés, when Moses is read, Moisés escribió 5 libros, Moses wrote 5 books. pero no tiene que ver con el libro, fíjate. But it has nothing to do with the books, notice. ¿De qué me hablaban los libros a mí? What did the books speak to me about? De promesas, señales Promise, y más promesas. and more promises. Y más señales. And more signs. Y yo te estoy dando más promesas, And Yesmari. I'm giving you more promises. Y te Jenny. estoy dando más señales. And I'm giving you more Y signs. sigues leyendo a Moisés, And que, you que lo que significa es que te estoy dando más señales. keep reading Moses, that it means that I'm giving you more signs. Estoy dándote más promesas. I'm giving you more promises. Te dije que lo que yo prometo lo cumplo. I told you that what I promised I Y aún fulfill. así hay un velo que cubre tu corazón. And even like that, there's a veil that covers your heart. Ese velo de falta de confianza That se tiene que ir en el nombre de Jesús. Veil of lack of confidence needs to leave in the name of Jesus. Había un velo. There was a veil. Él rasgó el velo. He tore the Y Él veil. va a rasgar el velo de cada uno de los que estén aquí y se dejen. And he is going to tear the veil of each and every one of the ones that are here and let him. Porque yo le pido al Espíritu Santo Because I asked the Holy que a Spirit medida que yo traigo mi testimonio y proclamo la palabra de Dios, that as the measure that I bring my testimony and proclaim the word of God, Él le muestre y comience a mostrarle los velos que están cubriendo su corazón. he shows you the veils that are covering your Porque es heart. que no estamos tan firmes como creemos. Because it's that we're not so firm as we think. Nuestra vulnerabilidad Our vulnerability, es lo que nos hace dar fruto. it's what makes us fruit. Porque cuando yo me creo muy firme, Because when I think that I'm too firm, ay, 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 prepárate. get ready. Dile, prepárate. Say, get ready. Prepárate. Get ready. Que van a arrancar el velo. That they're going to tear the veil. Aleluya. Y yo le decía al Espíritu Santo, And I said told the Holy Spirit, obviamente le pedí perdón 500 veces, obviously I asked him to forgive me 500 times. pero yo decía, Señor, But I said, Lord, ¿cómo es posible que yo no confío en ti si yo te amo y yo... how is it possible that I don't trust you if I love you? Y mire, él me lo trajo como en una relación. And he brought it as in a relationship. Cuando tú tienes una pareja, When you have a partner, tú lo amas, you love him, pero tú puedes no confiar en esa persona. but you don't have to trust, you don't trust the person. Y por eso es que le reclamas demasiado. And that's why you reclaim to him too much. Porque el reclamo viene por la falta de confianza. Because the reclaiming comes from lack of confidence. Por eso tuvo que venir el Espíritu Santo That's why the Holy Spirit had to come a decir, ¿sabes qué? to say, you know what? Voy a provocar esto en ti I am going to provoke this para in you mostrarte to show you el velo que es. the veil that it is. Porque tú me preguntaste, Because you asked y me. eso es otra cosita, And that's another que a little veces thing. le decimos al Señor, That's- sí Señor, purifícame, entra, ven, Sometimes we tell the Lord, yes, purify me, enter, come, prepárate, get ready, prepárate, get ready. porque no va a venir a enviarte la notita y a decirte, mira, es esto, mi amor. Because he's not going to write you a letter and say, listen, my love, it's this. No, Él va a levantar la situación, He is going to rise up a situation. la va a permitir He is going to allow it para tu crecimiento, for your growth, para tu formación for your formation,
y para que tú fortalezcas la confianza en Él. and so that you can strengthen the trust in Him. Porque no es que no lo ame, Because it's not that you don't love Him, pero es que ese velo se tenía que salir de it's ahí. that veil needed to get removed from there. Y yo no lo podía hacer por mí misma. And I couldn't do it by myself. Ese velo lo quita el Señor. That veil the Lord removes. Por eso dice que por Cristo es quitado. That's why it says that it is removed, taken away. Por Cristo, Christ. porque lo que nos está haciendo énfasis es otra vez al tabernáculo. Si Because Cristo he's fue bringing quien us rompió aquel velo, Back to the tabernacle. If Christ was the one that ripped that veil, Cristo es quien va a venir a arrancar el velo de tu corazón He's en the one esta that's going noche. to tear the veil from your heart tonight. Lo que tienes es que estar dispuesto. What you have to be is willing. Confía, Trust. confía. Trust. Lo que Él promete lo cumple. What He promises, He fulfills. Lo que Él tiene separado para tu vida What lo va a cumplir. He has separated for your life, He will fulfill. Lo que Él tiene separado para tu familia What He has separated for your family, lo va a cumplir. He will fulfill it. Las liberaciones que va a hacer con tus seres queridos en The tu familia, deliverance that He's going to do with your loved ones Él and la your va a family, hacer. He will do it. Él no He miente. does not lie. Confía. Trust. Dile a tu vecino, Tell your confía. neighbor, trust. Confía en Dios, en sus promesas. Trust in God and His promises. Confía. Trust Que ese velo no quede puesto en nuestros corazones. that veil doesn't stay Que no in quede our puesto. hearts. Porque mira, Because look, así bajito, like this, very low, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. it says, nevertheless, when one turns to the Lord, the veil is taken away. Ay, pero si yo soy convertida, Oh, but I'm converted. como que si el velo se quitara así, ya yo soy convertida. How is the veil going to be taken away like that if I'm converted? Pero esto es todos los días. But this is daily. ¿Saben por qué? Do you know why? Porque cuando nosotros nos convertimos a Cristo, Because when we convert to Christ, que empezamos nuestro caminar con el that Señor, we begin our walk in the Lord, nosotros no es que empezamos de cero. it's not that we begin at zero. Nosotros seguimos con lo que ya íbamos arrastrando. We continue with what we've been dragging. Lo que pasa es que ahora en Cristo hay libertad. The thing is that now in Christ there's freedom. Lo que pasa es que ahora en Cristo ese pasado lo hizo testimonio. What happens is that now in Christ, that past He made into a Lo testimony. que pasa es que en Cristo, ya yo no, mira, en Cristo What happens is that in Christ, ya yo puedo estar libre. I La can misma now palabra me lo dice. be free. The word itself tells me. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. But when you turn to the Lord, the veil will be taken away. Porque el Señor es espíritu. Because the Lord is spirit. Y donde está el espíritu del Señor, And where the spirit of the Lord is, allí hay libertad. there is liberty, freedom. Hay libertad. There's liberty. ¿Dónde está el espíritu de Dios? Where is the spirit of God? ¿Dónde está el espíritu de Where is the Dios? Spirit of En el God? corazón. In the heart. Aquí donde mora su presencia. Here where His presence En dwells cada uno de in ustedes. each and every one of you. Y como Él está ahí, And since He's there, Él está, mira, He is there saying, ven aquí que te quiero quitar ese velo para que tú seas libre porque yo estoy morando aquí. come here so that I could remove that veil because I'm dwelling there. O sea, yo como Espíritu Santo, yo no voy a venir a compartir con nada inmundo. So me as the Holy Spirit, I am not going to share anything worldly. Yo vine a establecer lo divino I came to establish the divine para que tú seas libre so that you could be y free todo lo inmundo se vaya en el nombre de Jesús. and everything worldly can leave in the name of Jesus. Amén. Amen. Lo creemos. Do we believe Confiamos it? que Él Do lo va a we hacer. trust that He's going to do it? Bueno, vamos a ver. So let's see. Vamos a ver. Let's see. Y me dice el 18. And 18 tells me, Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. and 18 says, but we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. A cara descubierta, With an unveiled face como un espejo. as a mirror, Y vuelve and goes back a remover el velo. to remove the veil A cara descubierta. to an unveiled face. Hija, ven a mi presencia y sé transparente. My daughter, come into my presence and be transparent.
Ven y desnúdate en mi presencia. Come and get naked in my presence. Yo conozco lo I- que hay dentro. I know what's within. Porque cuando yo transformo de adentro hacia afuera. Because when I transform from the inside out. Porque cuando yo transformo el corazón, eso es lo que tú das en testimonio. Because when I transform the heart, that's what you give in testimony. Pero yo conozco lo que hay dentro. But I know what's within. Y yo quiero libertarte, And nos dice el I want to Señor. set you free, says the Lord. Él nos dice, He tells somos us- transformados de gloria en gloria. We are transformed from glory to glory. Él nos transforma. He transforms us. Él viene a darnos vida He comes to give us life a la misma imagen. to the same image. Porque la imagen nuestra, Because our image, si ustedes se recuerdan, nuevamente volvemos a la creación. if we remember, if you go back to the creation, Dios nos creó a su imagen y semejanza. God created us to his image and likeness. Y cuando nos habla de imagen no es física. And when it talks about image, it's not physically. No tiene nada que ver con que yo me parecía a él o que era trigueñito igual que yo. No. It doesn't mean that I looked like him and he was a little bit dark like me. Nada de eso. Nothing like that. Está hablando de la imagen divina. He is talking about the divine image. Porque éramos uno en espíritu. Because we were one in spirit. Pero cuando llegó el pecado, But when sin came, creó la separación. it created separation. Ya no tenemos esa imagen. We no longer have that Fue image. dañada. It was damaged. Por eso me dice que Él nos va a continuar transformando de gloria en gloria en la misma imagen. That's why it tells me that we are being transformed into the same image Por from eso glory to estamos en glory. este proceso de purificación That's why we are in this process of purification hasta que Cristo venga. until Christ comes. Purificación Purification hasta que Cristo venga. until Christ comes. Ahora no es excusa para decir, ay, es que el Señor está trabajando conmigo todavía. Now it's not an excuse to say, oh, the Lord is still working with me. Porque tampoco me puedo recostar de ahí para seguir no dando testimonio de Because I Cristo. can't lie there to continue not giving testimony of Christ. Dios está trabajando conmigo, God is working with me. pero también me está dando el entendimiento para que yo reconozca, hija, deja las excusas ya. He is also giving me the understanding so that I could recognize, daughter, stop the excuses. Deja las excusas, dile a tu vecino, deja las Stop the excusas. excuses. Tell your neighbor, stop the excuses. Deja las excusas, Stop the excuses. porque el que llegó viene a transformar. Because the one that arrived came to El que llegó a transform. ser morada en tu corazón vino a The transformarlo, one that came to make a dwelling in your heart came to transform it. a sacar lo tuyo para establecer lo de él, To remove what's of yours and to establish his. a destituir el pacto viejo, To remove the old pact, el camino viejo, the old ways, para comenzar en él un camino nuevo, to begin a new way in him, para comenzar a dar testimonio y a dar frutos. to begin to give testimony and fruit. Mire, Look, cuando el Señor me dio esta palabra, when the Lord gave me this word, yo estaba orando una mañana I was praying a morning, y Él me dijo, Segunda de Corintios. and he told me 2 of Corinthians. Y yo me levanté, Segunda de Corintios. And I got up, I said, oh, 2 Corinthians. Y empecé a preguntarle, And I began to ask him, Señor, ¿pero qué capítulo? Lord, but what chapter? ¿Pero qué capítulo? What chapter? Y cuando Él me dijo Segunda de Corintios, And when he told me 2 Corinthians, ahí mismo Él lo acompañó de una visión que era right there he accompanied it with a vision una rebanada de limón that it was a slice of lemon y alguien le estaba sacando unas semillas. and someone was removing seeds. Y cuando yo le estoy preguntando al Señor, And when I'm asking the Lord, Segunda de Corintios, ¿pero qué capítulo? 2 Corinthians, but what chapter? Él me dijo, He said, ¿cuántas semillas le sacaste al limón? how many seeds did you remove from the lemon? Le saqué 3 I took out 3 y caí aquí. and I fell Y antes de here. leer la palabra, Él me dijo, tú vas a hablar del corazón. And before I went into the word, he said, you're going to speak about the heart. ¿Y saben una cosa? And you know something? ¿Qué es una semilla? What's a seed? Mire, si me puedes poner la imagen por ahí, porque es que yo le digo a usted que Dios If you está could put pasado. the image, because if I tell you God is something else. Mire la semilla del limón. Look at the seed of the lemon. La semilla del limón The seed of the lemon tiene un velo. has a veil. ¿Lo ven? Do you see it? Tiene un velo, Tiana. It has a veil, ¿Lo Tiana. ve? Do you see it? La semilla tiene un velo. The seed has a veil. Y para que esa semilla pueda germinar correctamente, For that
seed to grow correctly, hay que quitarle el velo. you have to remove the veil. Dile al que está al lado Tell the tuyo. one next to you. Te van a arrancar el They're going velo to tear the veil para que puedas echar so raíces. that you can grow roots, Para que puedas, mira, irte a tierra fértil y echar fruto. so that you could go into fertile grounds and give Mira. fruit. Te van a arrancar el velo. They're going to tear the Y veil. yo lo sigo declarando porque And yo le I creo a un Dios de lo continue imposible. declaring it because I believe the God of the impossible. Y yo tengo un gozo en mi corazón y digo, Señor, And I have a joy in my heart. I say, Lord, aquí esto es tuyo. this is yours. Tú vas a hacer lo que tú quieras. You're going to do as you want. Y somos esa semilla. And we are that seed. Nuestro corazón es esa semilla. Our heart is that seed. Que el velo tiene que ser removido. That the veil has to be removed Para yo poder dar buen testimonio. so that I could give good Para testimony. yo poder echar frutos. So that I can bear fruit. Santo. ¿Ustedes lo creen? Do you believe it? ¿Ustedes lo creen? Do you believe it? Amén. Amen. Santo. Holy. Él está dispuesto. He is willing. Yo decía, wow, Señor, mire que And- como una semilla de limón. I said, wow, Lord, a seed of lemon. ¿Y usted sabe cómo germina esta semilla? And do you know how this seed grows? Una vez se remueve el velo, Once the veil is removed, la hay que dejarla por 10 o 9 días we have to leave it for about 9 to 10 days en agua in water, húmeda, moist, en agua. in water. ¿Qué tipificaba el agua? And what did the water mean? Espíritu The Santo. Holy Spirit. Mira, esto hay que sumergirlo This has to be submerged en la humedad del Espíritu in the Santo. moisture of the Holy Hay Spirit. que sumergir nuestros We corazones. have to submerge our hearts. Hay que rendirnos delante de su We have to presencia. surrender before His presence. Porque no hay manera en que podamos echar frutos y dar buen Because testimonio there is no way to bear fruit and give good testimony si los velos de nuestro corazón no son if the removidos. veil of our hearts are not removed. Así que yo quiero que me apaguen las luces, nos pongamos de So pie, I want the lights off and I want everybody on feet. que ya le toca al Espíritu That Santo. now it's the Holy Spirit's turn. Porque cuando dice ya es ya, Because when He says, that's it, that's it. cuando dice hasta aquí es hasta aquí, When He says, up to here is up to y yo here. le doy gracias al Espíritu Santo And I give thanks to the Holy Spirit por la palabra que Él me dio para traerle en esta for noche. the word that He gave me to bring tonight. Y mire, And look it, se rompió el velo en mí. the veil was torn in Se va a me. romper el velo en ti en el nombre de And the veil is Jesús. going to be torn in you in the name of Ay, Jesus. ay, ay, Espíritu